Los saludamos desde Bogotá, Colombia. Vamos a compartir con todos ustedes un importante tema acerca de un clamor por un avivamiento. Entiendo que en estos momentos el Señor está requiriendo y levantando siervas y siervos en Colombia a fin de que clamen al cielo por un avivamiento espiritual. Un avivamiento donde el Espíritu Santo pueda intervenir entre los hijos de Dios. A fin de que haya un arrepentimiento genuino de nuestros pecados y una profunda búsqueda de Dios y de Cristo, una humillación delante del Señor. Pues es urgente que la Iglesia conozca quién es Jesucristo y reconozca que Dios busca un verdadero cambio en nuestro modo de pensar y de vivir. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad hasta el punto de que lleguemos a pensar como Cristo piensa. Entonces, ¿qué es un avivamiento espiritual? Vamos a analizarlo un poquito. Imagínate la estufa en la cocina de tu casa. Para que el alimento llegue a estar en su punto de cocción, hay que avivarle el fuego. Debemos proporcionarle más combustible a la estufa. Asimismo, hay un fuego del Espíritu de Dios en nosotros, desde el día que creímos, que puede estar ahí, pero con muy escasa intensidad. Es tan imperceptible que podemos no sentirlo. Entonces, en realidad, es un punto. Llegamos a un punto en que nosotros debemos de intensificar el fuego del Espíritu en nosotros. Y si no lo intensificamos, no lograremos diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Por ejemplo, en el corazón de Timoteo había una fe no fingida, que era necesario que este hermano la avivara. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Lo podemos leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Entonces, hermanos, no desmayemos, pidámosle al Señor un gran avivamiento para Colombia. Pero ese avivamiento debe comenzar por cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de humillación, que vaya contagiando a toda la iglesia en nuestro país. Que involucre a hermanos de todas las congregaciones donde se adore al Señor Jesucristo. Que se suscite un gran clamor sin cesar, noche y día, sin parar. Tenemos el caso, para ilustrar, tenemos el caso de Israel. En ese tiempo aún estaba fresco el tiempo en que Dios los había liberado de la esclavitud egipcia, cuando les había mostrado fehacientemente su gran poder y gloria. Entonces, después que bajo el liderazgo de Josué les fue distribuida la tierra de Canaán a los hijos de Israel, pues se esperaba que los hebreos se interesasen por serles fiel a Dios, que tuviesen a Jehová por su Dios y Rey.
y que buscasen obedecerle en todo, incluso por su propio bienestar. Pero no fue así. Los hebreos se olvidaban de que Dios existía y se iban tras dioses de los cananeos y otras perversas desviaciones. Todos debemos saber que apartarse de Dios trae consecuencias desastrosas. Bueno, a raíz de toda esa apostasía, ¿qué sucedería en Israel? ¿Qué le podría sobrevenir? Pues lo que le sobrevenía una y otra vez era el caos al país, pues sus enemigos invadían su territorio, se apoderaban de sus ganados, sus enemigos se apoderaban de sus cosechas, a veces tomaban ciudades enteras, los mataban o los esclavizaban, violaban a sus mujeres, etc. Entonces, frente a todas esas calamidades, se levantaban voces que clamaban a Dios con desesperación. No tenían otro camino. Entonces, ante ese clamor, Dios contestaba escogiendo personas que se pusieran al frente para librarlos de sus enemigos, del enemigo de su pueblo. Esos son los que son los llamados jueces como Gedeón, como Sansón y otros. Pero pasada la calamidad, muy pronto el pueblo volvía a olvidarse de Dios y claro, regresaban las desgracias y los amargos lamentos, y Dios ante los nuevos clamores volvía a ayudarlos, levantaba nuevos jueces. Pero lo grave es que la gente no aprendía la lección. Así creo yo que está la iglesia en Colombia ahora. Olvidarse de Dios trae horribles consecuencias. Precisamente el libro de los jueces termina diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tremendo que el pueblo de Dios hiciera cada quien lo que bien le parecía. Pero ahí no paró la cosa. ¿Qué sucedió entonces? Dios no podía permitir que eso se prolongara. El pueblo lo estaba despreciando a él. Se sabe que el último juez de Israel fue el profeta Samuel. En el tiempo del profeta Samuel, al pueblo se le dio por pedirle con insistencia a Samuel que les diera un rey, tal como ellos veían que tenían las demás naciones, como si la solución a sus problemas fuese un rey que los defendiera y los librara de sus desgracias. Y todo eso sin que tuvieran que arrepentirse. Eso mismo está ocurriendo en nuestro país en este momento. Incluso en muchas esferas de la iglesia no se espera la solución de sus problemas de parte de Dios, cuando en realidad puede haber una búsqueda de Dios en humillación y arrepentimiento, ¿no? Sino que ponen la mira en otras instancias, ponen la mira, por ejemplo, en líderes políticos, eso se está viendo. Y esos líderes políticos son puestos precisamente para obligar a la iglesia a que se arrepienta. Entonces, Dios, para darle una severa lección a su pueblo Israel, y ante la ruina moral de los dirigentes espirituales de su tiempo, le dijo a Samuel que atendiera la petición de los ancianos de Israel, que querían un rey, a la vez desechando a Dios. Pero ante eso, que les advirtiera que ese rey que ellos pedían les daría un trato muy duro al pueblo, que los esclavizaría
y que les impondría grandes cargas económicas, etcétera. Que tú puedes leer todas esas cosas en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Pues bien, Samuel ungió como rey, bajo la dirección de Dios, ungió como rey a Saúl, un muchacho que estaba buscando unas burras que se le habían extraviado a su padre. Y le dijo Dios, mira, unge a este muchacho, a Saúl. Saúl era todo un tipazo, alto, hermoso, como dicen, con una presencia como les gusta a la gente. Pero su reinado fue catastrófico, su reinado fue un desastre. Y se cumplió todo lo que Dios le había advertido al pueblo. Los hijos de Dios debemos tener plena conciencia de que la solución de todas nuestras desgracias no está en manos de ningún hombre, por muy brillante que sea, ni por muy sofisticadas que sean sus ideologías políticas y filosóficas, etc. La solución de todos nuestros enredos y desgracias está en manos de Dios y de su Cristo, y solo en Él. Y Dios es el único, hay que tener presente que Dios es el único que pone reyes y quita reyes, según la necesidad espiritual de un pueblo que debe conocer que toda autoridad emana de Dios y Él la da a quien Él quiera. Por eso llegó la hora de elevar nuestro clamor a Dios. Ok, volviendo a Israel. Ya pasado el tiempo, durante el reinado de Salomón, este rey le construyó el templo a Dios en Jerusalén conforme lo que Dios había ordenado. Salomón, con grandes festejos y sacrificios, le dedica el templo a Dios y Dios responde con poder a estas oraciones, manifestaciones poderosas allí en ese templo. El Señor no deja de estar satisfecho, claro, si Él había ordenado esas cosas. Pero por el contexto bíblico podemos entrever que Dios le advierte a Salomón que no se fueran a confiar, en el sentido de que por tener ese templo ya no serían tocados por nadie y que nada malo les iba a suceder. Eso es algo que se repite en la palabra de Dios. Pero el pueblo, nosotros sabemos que el pueblo es veleidoso y el pueblo es manejable y cambiante. Y esas advertencias se cumplieron en los tiempos del profeta Jeremías, en los cuales el pueblo empezó a adorar a los dioses babilónicos, a obrar con injusticia, a olvidarse de Dios y a no escuchar las advertencias de Dios por medio de sus profetas, que Dios tarda en ser paciente, pero llega la hora en que lo deja de ser. Se cumplen sus advertencias. Como resultado vino Nabucodonosor y destruyó la nación, incluyendo al templo que ellos tanto estimaban, mató a mucha gente y al resto se los llevó esclavizados a Babilonia. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Salomón en ese momento de la dedicación? ¿Qué le había dicho? La dedicación de ese templo. Si ustedes leen con atención el capítulo 7 de segundo libro de Crónicas, lo verán. Como si le dijera, mira Salomón, si a Israel le sobreviene desgracias por causa de sus pecados, ten en cuenta que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, convertirse de los malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo puede leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ojalá todo el contexto de esos capítulos. Hermano, el mundo solo puede ser impactado por el Espíritu Santo. Y la iglesia es el cuerpo que tiene en este momento la responsabilidad de la manifestación del gran poder de Dios. Y puede ser para edificación o para destrucción. Para ilustrar este corto comentario, podemos mencionar a grosso modo unos cuantos avivamientos acaecidos en el curso del siglo XX. Por ejemplo, tenemos a principios del siglo el avivamiento en Gales. Gales, para los que no sepan, es un pequeño país ubicado en la misma isla donde se encuentra Inglaterra, ahí en el sur de la isla. Allí en Gales hubo un avivamiento que comenzó en 1904. Para liderar este avivamiento, Dios llamó a su siervo Evan J. Roberts, quien había nacido en 1878 en un hogar calvinista metodista, para que se sepa qué pensamiento cristiano tenía ese hogar. Entonces, el caso es que este hombre no era sino un sencillo minero, toda su familia que había entregado su vida totalmente a Dios. Y desde muy jovencito, dicen que desde muy jovencito estuvo orando durante 13 años por un avivamiento en su país, en Gales. Evan se distinguía por ser una persona de oración y un asiduo lector de la Biblia. Él conocía la Biblia y eso es importantísimo para el pueblo de Dios. Un día, se dice que un día le dijo a su mejor amigo y hermano en Cristo, le dijo: vamos a ver, hermano, el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido. Él estaba seguro de eso. Y el Espíritu Santo está por manifestarse en cualquier momento, le decía él a su amigo. Debemos estar listos e ir predicando por todo el país. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Dicen que cuando se produjo el avivamiento en Gales, todas las cantinas y los burdeles perdieron toda su clientela, toda esa gente se convirtió al Señor. Y hasta los mismos grandes predicadores del Reino Unido, todos sofisticados y demás, se sometieron al liderazgo de este rudo hombre de Dios, el minero. Entonces el plan de Dios era salvar esa nación que iba por malos caminos y que el avivamiento tuviera su trascendencia más allá de las fronteras de Gales. También hay un avivamiento muy famoso que ocurrió un poquito después, que es el avivamiento en la calle Azusa. En la calle Azusa, que era una de las calles de la ciudad de Los Ángeles, en California, aconteció un avivamiento con repercusiones internacionales. Eso ocurrió por allá entre los años 1906 a 1909, bajo el liderazgo de un hombre de Dios llamado William J. Seymour. El epicentro se dio en una casona vieja que él tenía arrendada, una casona de 2 pisos, donde era tan fuerte la manifestación del fuego espiritual en esos días, que los vecinos del lugar de reunión un día pensaron que se trataba de un incendio.
y se apresuraron a llamar a los bomberos, quienes acudieron con prontitud y encontraron que el incendio era celestial. Y allí las personas iban llegando a esa casona y antes de entrar en la mera calle dicen que se tiraban de rodillas, arrepintiéndose de sus pecados. Entonces la afluencia de gente arrepentida en las reuniones de ese avivamiento de la calle Azusa dio lugar a que se convirtieran, dice que millones de personas, y se fundaran miles de congregaciones de salvados por la sangre de Cristo. También se habla del avivamiento en las islas de Indonesia, un país del Océano Pacífico que se llama Indonesia. Allí hubo un gran avivamiento. Respecto de este avivamiento, para los interesados en estos temas, les voy a leer una parte del prefacio del libro Como un viento recio, de Mel Tari. Mel Tari fue el indiscutible protagonista de este importante avivamiento en Indonesia. Ese libro, Como un viento recio, lo pueden bajar en internet. Como un viento recio, de Mel Tari. Les voy a leer un pedacito del prefacio. Dice así: 4 noches antes del golpe comunista en Indonesia, o sea que el régimen comunista iba a tomarse a Indonesia, que estuvo a punto de alcanzar el éxito en 1965, Dios en su soberanía comenzó a derramar su espíritu en un pequeño pueblo en la casi desconocida isla de Timor, una de las islas de Indonesia se llama Timor. En una aldea de Timor el Espíritu Santo empezó a moverse y Dios advirtió a los creyentes que oraran. El país fue extraordinariamente salvado. De inmediato se organizaron equipos de laicos que comenzaron a viajar por Timor y las islas adyacentes, proclamando el Evangelio, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. Ojalá se lean ese libro, Como un viento recio. Ahí hay cosas maravillosas. Y ocurrió en 1965. Los milagros que ocurrieron después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino primero como un viento recio, se han repetido en nuestros días. Y Dios quiere que ese Pentecostés se prolongue hasta el final. Mira, ha habido también avivamientos, muchos avivamientos en Argentina, increíble. La República Argentina ha sido escenario de varios avivamientos, entre ellos en 1954, 55, en el 90, en el 92 a 93, que creo que en el 1967 también hubo otro importante avivamiento. Pero yo les voy a recomendar que bajen también un testimonio de uno de esos avivamientos que está en el libro Discípulo, de un pastor llamado Juan Carlos Ortiz. Busquen el libro Discípulo de Juan Carlos Ortiz y léanselo. Es importante. Hay que aprender sobre los avivamientos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se maneja el Espíritu Santo? ¿Cómo se mueve? Pero hay algo que está ocurriendo en este momento, miren. Todos conocemos que los Estados Unidos de América fue fundado por cristianos, esos inmigrantes que se habían obligado a salir de Europa para evadir las persecuciones por causa de su fe. Pero en el curso de la historia, Estados Unidos, este gran país, ha sufrido un fuerte bajón espiritual. Eso lo sabemos nosotros. Pero en estos días, ahora en este mes de febrero,
ha estado ocurriendo algo maravilloso en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Asbury, Kentucky. Un pueblo pequeño de apenas de unos 6.000 habitantes, dicen que tiene unos 6.000 habitantes. Es decir, que puede ser que la población de estudiantes universitarios puede ser mayor que la de los habitantes del pueblo. ¡Qué fenómeno! Y el caso es que el 8 de febrero, de este febrero que estamos viviendo, de 2023, perdón, al terminar la reunión ordinaria del 8 de febrero, la reunión de creyentes en una pequeña capilla en el auditorio pues, de esa universidad de Asbury, entonces terminaban a eso de las 10 de la mañana, sintieron que debían seguir adorando al Señor en forma continua. De tal manera que aquel hecho se fue prolongando, hermanos, se fue prolongando no por horas, sino por días. Y se fueron agregando muchas más personas de la universidad, de todo Asbury y de muchos estados del país americano venían de otras universidades, venían estudiantes, profesores y familiares. Y se dice que incluso de otros países, de México y de por acá, dicen que alguien vio a una persona, mientras hacían una fila a ver si podían entrar en la capilla, alguien vio a una persona que había llegado de China. Increíble eso. Y así como estudiantes y profesores de otras universidades del país que llegaban, se calcula que han llegado unas 20.000 personas a esa universidad, al campus de esa universidad, hermano. Tanto que la mayor parte de estas personas no pudieron entrar en el auditorio de la universidad, eran muchas. Para solucionar este inconveniente fue necesario instalar grandes pantallas en todo el campus universitario a fin de que todas las personas pudiesen participar de aquel despertar espiritual. Me imagino que muchos estarían descansando, durmiendo en el campus porque es una pequeña ciudad que dicen que solamente hay 2 hoteles, como estarían de abarrotados esos hoteles. Entonces, en el curso de los días fueron viendo cómo los estudiantes con plena convicción en sus corazones deseaban entregarle sus vidas al Señor y a otras personas. Otros que ya eran creyentes empezaron a arrepentirse del mal testimonio que estaban viviendo. Entonces allí muchas personas eran liberadas de sus miedos, de sus temores y angustias. Experimentaban un rayo de luz entre tantas sombras de muerte. Y algunos de los asistentes decían que lo que estaba sucediendo allí es el principio de un gran despertar espiritual por parte de Dios. Que Dios lo siga haciendo, hermanos, en ese gran país, en todos nuestros países, en este tiempo, donde vivimos en medio de tanta maldad. Los avivamientos no llegan porque simplemente se estén planeando. Nadie puede planear un avivamiento, pero sí se puede clamar al Padre por un gran avivamiento. Entonces es necesario que la iglesia se arrepienta. Esa es la clave para la solución de muchos males que aquejan a nuestra sociedad. Debe ser encendido el fuego de un avivamiento que jamás se extinga, un avivamiento tan fuerte que pase a la siguiente generación. En estos tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo, nuestros corazones deben arder, pues los eventos que se aproximan exigen un auténtico arrepentimiento. Hermano, invita a tus allegados a orar por un avivamiento. Si consideras que este video lo amerita,
Si te parece de interés, te agradezco lo compartas con tus contactos, con tus amigos, sobre todo entre los cristianos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.